Programa Ouroboros para el podcast de la radio y el blog de la comunidad. Tu forma de pensar, mi forma de pensar y el tercero imparcial. 3 historias. Para entender lo que pasa en Ucrania hay que hablar con criterios o con criterio. Y para hablar con criterio hay que entender lo que es la Federación de Rusia en la geopolítica y lo que significa Rusia. Para entender a Rusia hay que entender a su gente, hay que entender a su presidente y a su clase política. Después del incidente de la Guerra Fría, el cual no era una cuestión de quién ganaba y quién perdía. Sin embargo, Rusia demostró al mundo que militarmente ya era una potencia allá por los años 50 y 60. Una potencia militar. Y queda establecido que no solo hace falta para ser una potencia militar, se necesita ser una potencia tecnológica, una potencia industrial, ya que la industria militar va muy de mano de las tecnologías, del desarrollo de tecnología, el desarrollo de las computadoras, el desarrollo de la ciencia y tecnología. Ya Rusia demostraba en los años 60 y 70 que era una potencia a nivel de todo nuestro planeta. Dice la historia que cuando terminó la guerra porque fue un conato de incidentes y fue una guerra, pero unos le llaman, para minimizar lo que pasó entre Rusia y Estados Unidos con Cuba, como la crisis de los misiles, y no les llaman una guerra sino una crisis. Rusia le dijo a Estados Unidos: no queremos pelear una guerra nuclear porque no va a haber ganadores y los únicos destruidos va a ser la humanidad. Y el Estado ruso negoció con Estados Unidos. Las prioridades del Estado ruso, más allá de tener un ejército de disuasión nuclear, iban por sus proyectos sociales y el desarrollo de su sociedad. Rusia afrontó un gran problema económico, que fue la perestroika, cuando algunas comunidades de la URSS se separaron de Rusia, que fue un serio problema para la economía de Rusia.
Y bueno, esa es la historia, ¿no? No es un comentario, porque hay que diferenciar a lo que es un comentario, una opinión o los hechos reales. Vamos a encender la radio. Las más grandes en este momento encontradas en Europa. Después, respecto de los temas agrícolas, el segundo país después de Paraguay en la cantidad de tierras negras, que son de las más ricas del mundo, ¿no? De las tierras agrícolas. Tiene cultivables cerca del 54% de su territorio, produce más del 12% de los granos del mundo. Tercer productor de papa, cuarto de cebada, cuarto de centeno, quinto productor de maíz, primero en aceite de girasol. Bueno, Ucrania perteneció a Rusia hasta el año 1999. En fin, las riquezas de Ucrania son sumamente amplias, y hablando solamente de su población habla el ruso que produce la tierra, de las riquezas y naturales del escribe el país. ruso. Entonces, para Ecuador, claro, ha sido un golpe también económico. Las relaciones entre Ucrania y Rusia son sumamente cercanas, mucho más cercanas que Europa. Mientras a Ucrania y a Rusia les une una historia, les une una cultura, a Ucrania con Europa no le une absolutamente nada. Es así como se produce un golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, cuando el presidente ucraniano pro-Rusia se empezó a acercar a Rusia como era normal, en temas comerciales, en temas políticos. Cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania, la intención de Ucrania era de sacarle al ejército ruso y a la población rusa de Crimea. Se produce la quema de ciudadanos rusos en Odessa y se produce una revolución de colores que se denominó Maiden, o lo que se conoce como ejércitos corporativos. El ejército de Rusia no dijo nada del Maiden, sin embargo, la única postura del ejército de Rusia era que se respete el acuerdo tripartito firmado en Minsk, la capital de Bielorrusia. El acuerdo o el tratado de Minsk. El acuerdo o el tratado de Minsk son lo que se conoce como las líneas rojas del Kremlin. Esto no es cuestión del presidente ruso Vladimir Putin. En las políticas de Estado del Kremlin, el Kremlin se viene a llamar, es como el Estado ruso. Existen acuerdos diplomáticos o lo que Occidente no tomó en serio como las líneas rojas de Vladimir Putin, ya que Vladimir Putin habla en nombre del Kremlin. Y entre estas líneas rojas del Kremlin decían textualmente que Occidente tiene, bueno, y en este caso más directamente Ucrania tenía que respetar las líneas rojas del Kremlin. En la prepotencia usual de la NATO y de la OTAN, de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando se habla de la NATO y de la OTAN se habla de todas las naciones que conforman este frente militar.
le dieron luz verde a Zelensky para que no respete las líneas rojas del Kremlin. Si es que esto fue una provocación o una estupidez de la NATO y de la OTAN, quedará para la historia. Pero es ahí cuando ya Rusia ve con preocupación lo que está pasando en Ucrania. Esto se completó con el ataque del ejército ucraniano a la población civil de Donetsk. Esta fue prácticamente la gota que derramó el vaso. Y el ejército ruso tuvo, no en una guerra ni en una ocupación, tuvo o se vio obligado a defender a la población civil, y que mucha de esta población civil es ucraniana, pero ante el fascismo de las poblaciones ucranianas del este de Ucrania, del oeste de Ucrania, migraron al oeste de Ucrania o al noroeste para vivir tranquilos. Sin embargo, fueron perseguidas por el ejército, el ejército ahí es un ejército de mercenarios, ejército de la OTAN, ejército de la NATO, ejército de Ucrania, mercenarios ucranianos, expresidiarios de Europa, en fin. Las pérdidas en cuanto a vidas humanas de soldados por el lado ucraniano están alrededor de 100.000. 100.000, qué barbaridad. 100.000. Y por el lado ruso, aparentemente es un número parecido. Estos datos son de hace unas 3 semanas atrás. Entonces, mira, la pérdida humana, la pérdida en vida de personas, de gente joven que está dejando la vida en el campo de batalla, es una cuestión tremenda, ¿no? Por un lado, digamos, porque estos números impresionan, pero por otro lado, digamos, porque esto viene con un impacto tremendo. Estamos escuchando al embajador de Ucrania, que habla con acento peruano. Esto va a llevar generaciones, eso está claro. Y la huella de dolor que entraña una invasión, de las características de la ferocidad de esta, ¿no? Terrible, claro, así es. Hay un impacto humano que además ha vivido la humanidad en los últimos tiempos de modo significativo, por ejemplo, a raíz de la guerra civil siria, de la movilización de desplazados de varios Programa de hoy. Próximo hasta Turquía. A ver. Sí, he estado en vivo. De la guerra e invasión rusa a Ucrania. No es invasión. Es una operación militar. De comunicación de modo muy explicativo recién, ayer, concretamente en Teleamazonas, de más de 8 millones de refugiados por esta guerra. No son 8 millones, pueden ser Polonia, 9 millones y medio. A la República Checa, que es vecina a Italia, e incluso a la propia Rusia, es decir, ucranianos o habitantes que están en Ucrania, que han preferido irse a la propia Rusia porque saben que ahí están más seguros que en su tierra, que en su casa. Así es. Han dejado todo atrás. 8 millones en la propia Rusia se sienten más seguros y que no van a ser atacados y asesinados por los ucronazis. Sí, claro. No, por eso digo que el costo de esta invasión de Rusia es inconmensurable, ¿no? Porque estamos hablando de esta cifra que he dado respecto de los muertos militares, pero el impacto que esto tiene en la industria, en la economía, en la agricultura, en el costo humano de esto es una cosa enorme, ¿no? Y bueno, mira, vamos a ver, esta historia en este momento se está escribiendo, pero digamos, repito, digamos, el daño que ha causado la invasión de Rusia es una no es invasión, gigantesca, es ¿no? operación militar.